Buenas a todos. Hoy iniciamos la Semana del Comercio Internacional. Hoy tendremos Incoterms 2020, evolución y cambios principales. Mañana martes tendremos internacionalización empresarial y comercio internacional a través del multilateralismo. El miércoles, exportación ganadera y su efecto en la economía paraguaya. El jueves, gestión de la innovación y transferencia tecnológica. Y finalmente, el viernes tendremos la presentación de un nuevo libro llamado La nueva era de los servicios globales. Dejo entonces a cargo de la profe Graciela para moderar este evento. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos. Como ya lo anunció el coordinador, hoy vamos a escuchar Incoterms 2020, evolución y cambios principales, que estará a cargo del profesor Julio Torres. El profesor Julio Torres es profesional en comercio internacional y administración de empresas por la UAA. Es consultor y asesor de empresas. También es asesor en comercio exterior, en costos y proyectos de inversión. Y también es tutor de tesis. Así es que hacemos un brevísimo currículum para poder ya escuchar al profesor con este tema tan importante que le sirve no solamente para la gente de comercio, sino también para contabilidad, porque esto se da en contabilidad aplicada en la parte de importación. Así es que éxito, profesor, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos, señor coordinador, profesor César Guerin, profesora Graciela Costa, demás profesores, estudiantes y participantes. Ya me presentó la profesora Graciela. Julio Torres, soy egresado de la institución. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que son los Incoterms. Como yo siempre considero que los Incoterms en comercio internacional constituyen la piedra angular de lo que es la carrera, así como para la carrera de contabilidad, en este caso un eje fundamental es el plan de cuentas, y entonces para comercio internacional son los Incoterms o los International Commerce Terms con su evolución y cambios principales. Bueno, entonces definiendo un poco lo que son los Incoterms, es el conjunto de normativas internacionales de comercio que establecen derechos y obligaciones entre el importador y el exportador en las operaciones de compra-venta. Entonces estamos hablando del importador, que es aquella persona física jurídica, o sea que más jurídica porque está representado por sociedades, normalmente es una sociedad anónima, que realiza en este caso una adquisición internacional de una mercancía con el fin de comercializarlo nuevamente o utilizar para un proceso de transformación o para uso. Y el exportador, aquella persona física jurídica, también el punto de vista jurídico también como el importador, pero en este caso es el que se encarga de vender internacionalmente una mercancía. Bueno, entonces siguiendo con el concepto, estas normativas internacionales de comercio son establecidas, en este caso regula la International Chamber of Commerce, la ICC, o Cámara de Comercio Internacional, CCI, desde 1936, y se actualizan a partir de 1980, cada 10 años hasta la actualidad. Pero antes del año 1980 ya se venían haciendo actualizaciones, pero luego en 1980, que coincidió con un evento importante también para el comercio internacional, que es la Convención de Viena, que fue una junta donde aglomeró a representantes de comercio de varios países del mundo y han establecido un criterio universal para el formato de los contratos de compra-venta internacional, y obviamente ahí los Incoterms están incluidos. Entonces los Incoterms regulan o contemplan 4 puntos,
Y el primero es la distribución de los documentos. Entonces estamos hablando de aquellos comprobantes de importación y exportación, como por ejemplo la factura pro forma, la factura comercial o commercial invoice, el certificado de origen, que es aquella documentación que comprueba el origen, procedencia de las mercaderías. Tenemos también lo que es el documento de transporte, que es en este caso que dependiendo de la modalidad, entonces la compañía de transporte emite el documento correspondiente. Tenemos lo que es la entrega de las mercaderías, las condiciones de entrega de la mercadería, entonces la forma, la manera en la cual se cede esa mercancía de acuerdo a cómo se negoció, a cómo está contemplado en el contrato de compra-venta internacional, el reparto de costos de la operación. Entonces se detalla qué cargas económicas tiene a su cargo el exportador y qué cargas económicas tiene a su cargo el importador en cuanto a la logística de la operación, y la transmisión de los riesgos, también llamado como punto crítico, que indica desde qué punto hasta qué punto el exportador es responsable por la mercadería y desde qué punto en adelante el importador asume la responsabilidad por la misma. Siguiente. Los Incoterms entonces no regulan o no contemplan la legislación aplicable en cada país. Entonces cada nación es independiente en cuanto, por ejemplo, a su código aduanero. Acá, por ejemplo, nosotros utilizamos en Paraguay el sistema SOFIA para la liquidación y los procedimientos aduaneros. Entonces los Incoterms no tienen injerencia en eso. O sea, la CCI, por ejemplo, no puede decirle a la aduana paraguaya para que cambie, por ejemplo, el software. Entonces, y también algunos otros procedimientos internos. Y la forma de pago de la operación. Entonces, lo que nos dice este punto es que no establece si la operación va a ser al contado, si va a ser financiado o si va a ser una parte al contado y otra parte financiado. Evolución. Entonces, mirando un poco, había mencionado que a partir de 1980 se estaban dando revisiones cada 10 años. 1980, luego a 1990, después del 2000, 2010 y 2020, que son los vigentes. Entonces, como se darán cuenta, hay un comparativo entre esas tres épocas. Y como se darán cuenta, en el 2000 hay varios Incoterms. Inclusive en décadas anteriores había más. Entonces, con las revisiones que hubieron, se empezaron en este caso a reducir la cantidad de Incoterms, o algunos inclusive se combinaron, se fusionaron. Entonces tenemos, por ejemplo, un Incoterm bastante conocido, que es el X-Work, en la columna de 2000, que es en fábrica, que es el Incoterm de menor riesgo para el exportador, pero de mayor riesgo para el importador, porque el exportador solamente lo que tiene que hacer es tener lista la carga y notificarle al importador que su mercancía ya está lista para ser retirada de su establecimiento. Tenemos el FAS, el Free Alongside Ship, o libre al costado del buque, que el exportador ya en este caso ya se incrementa un poco más su responsabilidad, porque tiene que llevar esa mercancía a la aduana de exportación, realizar el despacho correspondiente y colocar la carga al costado del buque designado y contratado por el importador. Ahí es muy importante que haya una buena comunicación, de tal manera a evitar ciertos fallos operativos. Luego tenemos el FOB, que es otro Incoterm no solamente muy conocido, sino que uno de los más utilizados en el mundo, que es el Free on Board o libre a bordo, donde el exportador ya no solamente tiene que limitarse a colocar la mercancía al lado del buque, sino que ya tiene que encargarse de alzar esa mercancía a bordo del buque. Cabe resaltar que en el 2000 la transmisión de riesgo al FOB era un poco complicado, porque establecía que la mercancía tiene que cruzar la primera borda del buque. Ahí había una línea imaginaria, y cuando cruzaba esa línea, ahí entonces la responsabilidad corría por cuenta del importador,
pero en caso de siniestro era un punto muy conflictivo y se generaban muchos inconvenientes entre las partes. Entonces, en el 2010 le voy a explicar cuál fue ese cambio que hubo y que perdura en la revisión 2020 inclusive. Luego tenemos el Free Carrier o el libre transportista, que es un Incoterm de multimodal, es decir, que se emplean varios medios de transporte, al igual que el X-Work, no así con el FAST y con el FOB, que son solamente para modalidad acuática. Estamos hablando de marítimo fluvial, es decir, para aquellos medios de locomoción exclusivamente por canales hídricos. Tenemos el CFR y el CIF, que son también dos Incoterm exclusivamente en la modalidad marítimo fluvial, que en este caso, a diferencia del FOB, el exportador debe contratar ese buque, y en el CIF, aparte de contratar el buque, el exportador también tiene que ver un seguro para las mercancías. Entonces, CFR es Costs and Freight, costo y flete, y el CIF es Costs, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Entonces, me disculpan si en algún momento no estoy pronunciando de manera correcta los términos en inglés. Luego tenemos dos Incoterms más del grupo C, que son el CPT y el CIP, el Carriage Paid to, o el transporte pagado hasta, y el Carriage and Insurance Paid to, que son dos Incoterms donde se pueden emplear cualquier medio de transporte, inclusive el multimodal. Y en este caso, la transmisión de riesgo de la mercadería se da cuando vamos a suponer que haya tres transbordos, porque este Incoterm permite lo que es la parte de transbordo. Entonces, cuando el primer transportista cede al segundo, ahí ya se da la transmisión de riesgo punto crítico. Entonces, el exportador lo que tiene que hacer es contratarle al transportista en el CPT, y en el CIP, el exportador, aparte de contratar al transportista, debe en este caso ver una póliza de seguros para esa mercancía en caso de que haya algún tipo de siniestro. Luego están esos Incoterms en amarillo. Salteando un poco eso, me voy al DDP, que es el Delivered Duty Paid, que sería la contracara o a la inversa del XW. La única similitud que tienen que los dos permiten cualquier medio de transporte, inclusive el multimodal, pero el DDP es un Incoterm de mayor riesgo para el exportador y de menor riesgo para el importador. ¿Por qué? Porque el exportador tiene que llevar la mercancía hasta el establecimiento del importador, entonces quiere decir que corre con todos los riesgos, corre con todos los procedimientos logísticos y con todos los costos también. Los que están en amarillo son Incoterms que estuvieron vigentes en esa época, es decir, entre el 2000 y el 2009, incluso el 2010. Y luego con la revisión 2010 quedaron en este caso derogados y reemplazados. Tenemos el caso del DES, en ese momento, Delivered Ex-Ship, que se llamaba entregado en buque. El otro DEQ, que es el Delivered Ex-Quay, entregado en muelle. Entonces estoy hablando de que la entrega se daba en el puerto de destino. El Delivered at Frontier, entonces entregado en frontera, que sería antes de llegar a la aduana de destino, se daba la cesión de la mercadería. Y el Delivered Duty Unpaid, que a diferencia del DDP, el importador tenía que correr con los gastos de despacho de la mercadería a la importación. Luego tenemos el 2010 y mirando un poco el FOB, entonces el cambio que hubo no solamente con el FOB, sino que el CFR y el CIF, entonces esa figura de la línea imaginaria ya desapareció por los conflictos que se generaba en caso de siniestros, y entonces se estableció que la mercancía, una vez que esté depositada en la bodega del buque y la compañía naviera emita el conocimiento de embarque, el BL o Bill of Lading correspondiente, entonces ahí la responsabilidad ya corría por cuenta del importador. Entonces ahí bastante se solucionó ese inconveniente que era bastante difícil, ya muchas veces también ya deterioraba mucho la relación entre las partes cuando con el FOB anterior se generaban ciertos inconvenientes y como que se retiraban la responsabilidad uno a otro. Entonces gracias a esa revisión 2010 en cuanto a la transmisión de riesgo, entonces ya se pudo solucionar ese inconveniente.
Luego lo que está en color anaranjado tenemos el DAT y el DAP, que el DAT es Delivery at Terminal, entregado en terminal, en este caso terminal o parque logístico, estación de transporte en el país importador. Entonces el exportador tenía que entregar la mercancía en ese sitio, inclusive descargado, pero en el DAP permitía, por ejemplo, en cualquier sitio, pero con la diferencia que el exportador no podría, o en este caso no puede, digo no puede porque sigue vigente, descargar la mercadería sin que el importador o su representante esté presente, porque se realiza normalmente un transbordo ahí, pero que ya corre por cuenta del importador. Luego tenemos el 2020 que son los vigentes, que en varios casos no cambió, lo de FOB, eso de alzar la mercancía, colocarla en la bodega del buque y que la compañía naviera emita el conocimiento de embarque correspondiente, sigue. Y vemos el que está en celeste, que es el DPU, el Delivered at Place Unload, que es entregado en sitio descargado, que a diferencia del DAP, acá sí el exportador puede descargar la mercadería. Entonces, esto haciendo más o menos un resumen entre tres épocas de los Incoterms. Siguiente. Y tienen de manera graficada, en este caso de manera bien así específica, lo que está ahí en color apagado, por así llamarlo, corresponde a toda la responsabilidad del importador, como por ejemplo pueden ver en el primero, que es S-Work, que como había dicho, que es un Incoterm donde el importador asume toda la responsabilidad, todos los riesgos, todos los costos y todas las cargas logísticas. Dice, por ejemplo, Transport, que en este caso el transporte principal o el flete internacional, Risk, que es riesgo, y hay una parte más abajo donde dice Insurance, que es el seguro. Entonces, como le dije, la parte de los colores que está apagado es, en este caso, responsabilidad del importador, y los colores que están así resaltados corresponden a las responsabilidades o deberes que debe cumplir el exportador. Siguiente. Bueno, entonces los Incoterms están clasificados en 4 grupos, que son el E, el F, el C y el D. Siguiente. Bueno, entonces empezamos por el grupo E y tenemos al único componente de ese grupo, que es el S-Work, que como había mencionado, que el exportador solamente se limita a tener lista la mercancía y notificar al importador que su mercancía ya está lista para poder retirarlo. Pero en caso de que pasen los días y el importador no pasa a retirar, si ocurre algún siniestro a la mercancía, entonces el importador debe responder por eso. Pero si se da la inversa, si el exportador ya tiene lista la mercancía pero no notifica y sucede algún siniestro, entonces el exportador debe responder por eso. Pero es muy probable que el exportador tenga aseguradas esas mercancías, pero solamente con cobertura dentro de su establecimiento. Y el exportador en este caso es, por así decirlo, el más beneficiado, porque su responsabilidad es muy limitada y el importador sí tiene que asumir todo el riesgo logístico de ese Incoterm. Siguiente. Luego tenemos el grupo F, que es el FAS, el Free Alongside Ship, el libre al costado del buque, que el exportador lo que debe hacer es colocar la mercancía al costado del buque contratado designado por el importador y realizar el despacho de exportación correspondiente. Y de ahí en más toda la responsabilidad logística ya recae sobre el importador. Siguiente. Luego tenemos el FOB o el Free On Board, que el exportador lo que debe hacer es alzar la mercancía en el buque designado y contratado por el importador y aguarda la emisión del BL o Bill of Lading correspondiente o conocimiento de embarque. Entonces, una vez que tiene en su poder eso, ya el importador
se responsabiliza por la mercancía y el seguro debe correr por cuenta del importador y las demás cargas también hasta su establecimiento. Siguiente. Luego tenemos el free carrier o libre transportista, que acá la entrega y el punto crítico se puede dar en dos partes. Uno, como en el S-Work, en el local del exportador, la entrega a la mercancía, transmisión de riesgo, pero el exportador debe, lo que tiene que hacer es despachar la mercadería, realizar el despacho a la exportación. O también en cualquier sitio acordado entre las partes dentro del país del exportador, y una vez en este caso que el transportista emita el documento de transporte, entonces el exportador queda exonerado de la responsabilidad y se transmite al importador. Entonces muchas veces acá se utiliza el medio de transporte terrestre, por citarle un ejemplo. Entonces, una vez que se emite la carta de porte carretero del conocimiento rodoviario, entonces ahí ya pasa a manos del importador. Siguiente. Y acá tenemos una novedad correspondiente a la nueva actualización, que en este caso, porque había mencionado que el free carrier o libre transportista, el FCA, se puede emplear cualquier medio de transporte, incluido el multimodal, pero si dentro de esa cadena de transporte se emplea el acuático, entonces el importador puede dar, por ejemplo, una indicación al transportista eh, en el VL o Bill of Lading, con la especificación on board a bordo para justificar la entrega de la mercadería. Entonces, esto a los efectos de que si una de las partes quiere en este caso financiar la operación a través del banco, entonces el banco les pide este aval, por así decirlo, para poder acceder al financiamiento post-embarque, es decir, cuando la mercancía ya está a bordo del medio de locomoción y ya con destino al país del importador. Siguiente. Bueno, entonces el CFR, el Cost and Freight, el costo y flete, que es único exclusivamente en la modalidad acuática, que a diferencia del FOB, lo que el exportador debe hacer es contratar ese buque para que pueda ser transportada la mercancía, pero el importador se encarga de contratar un seguro para la carga. Siguiente. En el CIF, además, el exportador, además de llevar la mercancía al puerto de embarque, realizar el despacho a la exportación, alzar la mercancía en la bodega del buque, contratarse esa embarcación, también lo que tiene que hacer es contratar una póliza de seguros para la mercancía. Siguiente. Y este Incoterm CIF también tiene una primicia, una novedad, que hace referencia a la cobertura de seguro que corre por cuenta del exportador. Debe ser como lo establece el grupo de las cláusulas C de la Institute Cargo Clauses. Entonces, antes de esta revisión, el exportador tenía la libertad de, por así decirlo, de escoger el seguro para la mercancía, pero esta revisión prácticamente le está obligando a ceñirse lo que dice la cláusula de la ICC, Instituto Claus Cargo, que es una institución que se encarga en este caso de establecer categorías de seguro. Hay categoría A, B, C y una cuarta categoría que es exclusivamente para modalidad aérea. Entonces, para más información pueden en este caso recurrir a la página web de dicha institución para tener mayores detalles de específicamente cuáles son los siniestros que puede cubrir. Entonces, en este Incoterm CIF, el exportador debe ceñirse en lo que dice en la cláusula C de la ICC. Siguiente.
Entonces, haciendo un pequeño resumen, esta cláusula C indica que se cubren incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, arrastre por olas, entre otros riesgos. Siguiente. El CPT, el Carriage Paid To o transporte pagado hasta, un Incoterm que se puede emplear cualquier medio de transporte, incluido multimodal, y la cesión de la mercadería se da en un sitio en el país importador, pero el importador lo que debe hacer es correr con la contratación de una póliza de seguro y el despacho correspondiente en su país. Siguiente. Luego tenemos el CIP o el Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta, que es similar al CPT, al Incoterm anterior, pero en este caso el exportador debe encargarse de contratar una póliza de seguros para la mercadería en caso de que ocurra algún siniestro con la misma. Siguiente. Y acá tenemos otra novedad o primicia 2020, que como habíamos visto en el CIF, el exportador debe ceñirse por lo que está en la cláusula C de la ICC, pero en este caso debe guiarse por lo que está establecido en la cláusula A de la misma institución también. Siguiente. Y lo que contempla esta cláusula A de la ICC es que cubre todo riesgo de pérdida o daño, pérdida de peso o volumen, normales, desgaste, embalaje y acondicionamiento inadecuados, demoras, radioactividad, guerra, huelgas, entre otros. Siguiente. Luego tenemos el cuarto y último grupo, que es el D. Está el Incoterm nuevo, que es el Delivered at Place and Load, que es entregado en sitio descargado, donde el exportador asume los costos y riesgos ocasionados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete, descarga en destino y entrega en el punto acordado, en este caso en el país de destino. Y lo que tiene que hacer el importador es asumir los trámites de despacho en la aduana de su país. Siguiente. Entonces, este Incoterm DPU, así como estuvimos viendo en diapositivas anteriores, cuando vimos, por ejemplo, en el 2000 que estaban el Incoterm DES, DEQ, DAF y DDU, que fueron en este caso sustituidos por los Incoterms DAT y DAP. Entonces, en el 2020, el que sustituye al Incoterm DAT es este Incoterm, que es el DPU. Y lo que hace es ampliar las opciones de entrega, ya que el DAP indicaba o el DAP limitaba a que la entrega de la mercadería se dé en una terminal o en una estación de transporte o un parque logístico, pero ahora el DPU permite o da la flexibilidad de poder entregar en un sitio convenido entre las partes. Siguiente. Y el DAP, en este caso el exportador, lo que tiene que hacer es llevar la mercadería hasta el sitio convenido con el importador en el país del importador, pero este importador lo que tiene que hacer es descargar, como había mencionado, descargar o transbordar la mercadería, despachar esa mercancía en la aduana de su país y contratar un seguro también para las mismas. Siguiente. Y tenemos el último, que sigue vigente a pesar de las revisiones que hubieron, que es la contraparte o la contracara de lo que es el ex-work, ya que el exportador debe llevar la mercancía hasta el recinto del importador, y obviamente eso le genera más riesgos, más cargas económicas, más tiempo en este caso de trasladar esa mercancía, con las ciertas dificultades que puedan presentarse también.
y en este caso el Incoterm más flexible y más conveniente para el importador, ya que solamente lo que tiene que hacer es aguardar su mercancía en su establecimiento. Siguiente. Bueno, importancia de los Incoterms. Siguiente. Bueno, estos Incoterms son importantes o son elementales o son indispensables para establecer un lenguaje estandarizado, es decir, universal, que pueda ser utilizado entre los importadores o compradores internacionales y los exportadores o vendedores internacionales que siempre están en este caso negociando, buscando siempre lo más conveniente para cada uno. El importador siempre busca no solamente un costo bajo, sino que una alta calidad de la mercancía, y el exportador lo que busca en este caso tener una trayectoria comercial internacional y que eso le genere también dividendos. Estas terminologías internacionales se usan para repartir los costos de las operaciones y fijar la responsabilidad entre el importador y el exportador. Siguiente. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Excelente exposición. Bueno, tenemos Gracias. algunas preguntitas que nos han formulado, ¿sí? ¿Qué influencia tienen los Incoterms en los contratos de compra-venta internacional? Y la verdad que tienen una influencia vital, ya que uno, en este caso, cuando está negociando el importador y el exportador, aparte de negociar la calidad, la cantidad, el precio de la mercadería, al negociar los Incoterms o a estar tratando de acordar los Incoterms, entonces cada parte ya sabe cuál es su responsabilidad logística en cuanto a la operativa de desplazamiento de esa mercancía, y la parte económica también, cuáles son los costos que van a asumir las partes. Hay que tener en cuenta que el reparto de costos de la operación no es lo mismo que la forma de pago de la operación, ya que el reparto de costos solamente detalla cuántos dólares o cuántas unidades monetarias le corresponde a cada parte por la operativa, y la forma de pago es ya un acuerdo que las partes establecen con sus respectivos bancos. Entonces, si va a ser en su totalidad al contado, o si va a ser en su totalidad financiado, o si va a ser una parte al contado, otra parte financiado, y qué medios de pago se va a utilizar, que ya va a depender mucho de la responsabilidad que exista entre las partes. Creo que ya respondí a una de las preguntas que formularon. ¿Qué diferencia hay entre el reparto de costos de la operación y la forma de pago? Creo que a eso te estás refiriendo, ¿verdad? Me precipité un poquitito. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que va muy relacionado. Adivinaste. Bueno, ¿qué son las cláusulas ICC, Instituto Clauses Cargo? Son en este caso un conjunto de, vamos a decirle que son un conjunto así de siniestros, o en este caso clasificado en 4 partes, que en este caso las aseguradoras deben tener en cuenta para poder, en este caso, realizar la asistencia para la cobertura de cualquier siniestro. Y es una institución que establece internacionalmente, como dije, en 4 categorías, cuáles son los tipos de póliza a los cuales se puede acceder para poder dar la cobertura correspondiente. Ok, gracias, profe. ¿Qué modificación significativa hubo entre la revisión 2000 y 2010? Bueno, una de las que estaba mencionando es justamente la del FOB, y no solamente del FOB, sino que FOB, CFR y CIF, que en cuanto a la transmisión de riesgo, que en el Incoterm 2000, en el FOB, se daba la cesión de la responsabilidad de la mercadería cuando la carga, en el proceso de la grúa, en este caso alzaba el container o alzaba la carga,
y cuando traspasaba la primera borda del buque, entonces ahí había una línea imaginaria y cuando la grúa traspasaba eso, ahí se da la responsabilidad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, qué sucedía cuando había algún fenómeno climático y esa mercancía se soltaba y se caía? Entonces era un punto muy conflictivo entre las partes. Por lo que en la revisión 2010, la Cámara de Comercio Internacional ha decidido que la transmisión de riesgo entonces se dé una vez que la mercancía sea depositada en la bodega del buque y la compañía naviera emita el conocimiento de embarque correspondiente para poder, en este caso, traspasar la responsabilidad del exportador al importador. Perfecto, gracias, profe. ¿Cuáles son los cambios introducidos en la actualización 2020 con respecto a las dos versiones anteriores? Y bueno, entonces el Incoterm DPU, que es el nuevo Incoterm que sustituye al DAT, que el DAT solamente limitaba a entregar la mercancía en el país de destino, en una terminal o en un parque logístico, en una estación de transporte. En cambio, el DPU ya permite entregar la mercancía en un sitio convenido entre las partes. Y también, justamente hablando de las cláusulas ICC, también con respecto a los Incoterms CIF y SIP, donde el exportador tiene la obligación de guiarse por lo que establece en cuanto al CIF para ver la cobertura, lo que está en la cláusula C, y en cuanto al Incoterm SIP, el exportador entonces ceñirse lo que contempla la cláusula A de la ICC. Gracias, profe. En los casos de, ¿verdad? de FOB, de FCA y otros, el importador debe asegurar la mercadería, o también el exportador puede hacerlo. En esos casos, por ejemplo, aparte, pueden acordar ellos, vamos a suponer en el FOB, al importador le corresponde el seguro por las mercaderías, pero ahí se puede utilizar una técnica que se llama cuerda separada. Entonces vamos a suponer una operación por $50,000, entonces la factura comercial va a decir valor FOB $50,000, pero vamos a suponer el contrato de transporte, una de las cláusulas dice, o hay un común acuerdo de que el exportador contrate una póliza de seguro. Ahí, por ejemplo, el exportador va a tener la libertad porque en el FOB no contempla la cuestión de la ICC. Entonces, hace en este caso una documentación aparte, o en este caso el exportador le presenta al importador la documentación, aparte de la factura comercial, la documentación por el cual él corrió con los costos de ese seguro, entonces para que el importador pueda proceder al reembolso correspondiente. Perfecto, gracias, profe. Aparte del CCI, o sea, la Cámara de Comercio Internacional, ¿cuáles son otros organismos relacionados al comercio internacional? Bueno, aparte de la CCI, tenemos la Organización Mundial de Comercio, que inicialmente o originalmente fue creada como GATT, el General Agreement on Tariff and Trade, o Acuerdo General sobre Aranceles y de Comercio, en la década del 40. La CCI tuvo sus orígenes en 1919, pero en 1936 como es que se formalizó más, también año en que iniciaron los Incoterms. Después también está otra institución que es la Organización Mundial de Aduanas, que en la década del 50 fue en este caso fundada. Y también está lo que es la ISO, la International Organization for Standardization, o la Organización Internacional de Normalización, en este caso la ISO, y también la Organización Mundial de Aduanas tienen sede en Bruselas, Bélgica, la Cámara de Comercio Internacional en París, Francia, y en este caso la Organización Mundial de Comercio tiene sede en Ginebra, Suiza. Ya. Otra consultita. ¿Se puede usar en los contratos versiones de Incoterms diferentes a los de 2020? Y la verdad que no. La verdad que no. Aunque yo he escuchado casos, por ejemplo, donde inclusive algunos que como que obvian un poquitito, ¿verdad? La actualización, pero lo ideal sería que se puedan basar en lo que está establecido en la nueva actualización. Por ejemplo, el Incoterm DAT, que ya no está vigente,
Vamos a suponer que acuerdan y resulta que hay un inconveniente ahí, ¿verdad? Entonces la CCI o la Cámara de Comercio Internacional no va a reconocer eso porque ya es en este caso una terminología obsoleta, ¿no? Allá. ¿Existe un Incoterms o grupos de Incoterms que son más utilizados? FOF y Y SIF. la verdad que sí, la verdad que los incoterms más utilizados o los intermedios son, en este caso del grupo F, eh, excluido el FAS, porque el FAS no se utiliza tanto. Ahora el FOF sí es uno de los más utilizados, sí, el FOF, el CFR, los que son exclusivamente para modalidad acuática y para los que son todo tipo de medio de transporte, incluido multimodal, que son el FCA, el CPT y el SIP. Los demás Incoterms también se utilizan, aunque no tanto porque es mucha responsabilidad para uno y otro. Otra consultita. ¿Qué diferencia hay entre el DDP y el DPU? DPU. Sí. DPU, sí. Entonces, la diferencia es que en el DPU se entrega en cualquier sitio, pero no así en el establecimiento del importador. O sea que más se utiliza el DDP para que se pueda dar la entrega en el establecimiento del importador, ¿no? Entonces esa es la diferencia, vamos a decirle, técnica que hay. Pero en la realidad seguramente que algunos utilizan el DPU como el DDP, ¿verdad? Pero técnicamente hay esa diferencia, ¿verdad? Que el DDP es el único Incoterm, según verá su concepto, que el exportador debe llevar sí o sí la mercancía hasta el recinto o sede del importador. Una consulta que hace el profesor. Se suele decir que los países ricos venden SIF y compran FOB. ¿A qué obedecería esta lógica? Y bueno, muchas veces, por ejemplo, dependiendo del acuerdo que haya entre las partes, vamos a suponer, por ejemplo, si compra SIF, entonces vamos a suponer que yo soy el importador. Entonces, si yo compro SIF, entonces yo tengo que recepcionar esa mercancía en el puerto de llegada y tengo yo que proceder al despacho de la misma y de ahí, en este caso, el traslado hasta mi depósito. Pero ahí, por ejemplo, no tengo tanta responsabilidad, pero si es FOB, entonces mi responsabilidad como importador aumenta más porque tengo yo que contratar ese medio de locomoción acuático y también el seguro. Entonces aumenta un poquitito más y mi responsabilidad como importador. ¿Cómo se realizan los cambios de Incoterms? Bueno, normalmente hay un comité examinador que previamente, antes de llegar ese 10.º año, porque como vimos, se actualizan cada 10 años y cuando ya nos falta mucho para que llegue el 10.º año, entonces empiezan a reunirse y empiezan a debatir, empieza un poco que a sondear qué Incoterms, por ejemplo, se puede sacar o cuáles se pueden combinar. Y entonces, una vez que tienen todo eso, bueno, se reúne en este caso el comité oficial y ahí, mediante resolución, entonces dan vigencia a los nuevos Incoterms. Perfecto. Ahora, ¿qué representa el conocimiento de embarque en el comercio internacional? ¿Y quién la emite? Creo que ya dijiste quién la emite, pero para volver a... Sí, la emite la compañía naviera, Sí, en este la caso el naviera. conocimiento de embarque, y es la única documentación que demuestra la responsabilidad jurídica de las mercancías. Entonces, cualquier reclamo de propiedad de la mercancía, entonces es a través del documento de transporte, sea el conocimiento de embarque o sea, por ejemplo, cualquier otro documento de transporte dependiendo de la modalidad. Entonces se puede considerar como el título de la mercadería al conocimiento de embarque, Exactamente, ¿verdad? exactamente, profe. Bueno, ¿existe un estudio o algún cambio a introducir en los Incoterms ¿Algún cambio actual? actual o sí? ¿O eso es de acuerdo a las, digamos, a lo que va, cómo se va desarrollando en este caso los Ya sé intercambios? algún criterio.
Ah, sí, Sí, sí. Y la verdad que sí hay, profe, hay un criterio, porque como por ejemplo cuando había explicado el helicóptero FOB del 2000, que vieron que había muchos problemas cuando se daba el siniestro, entonces ahí se decidió en este caso modificar la transmisión de riesgo eh, cuando el exportador coloca la mercancía en la bodega del buque y la compañía naviera emite el conocimiento de embarque correspondiente. Entonces se van viendo qué Incoterms, por ejemplo, se pueden cambiar. Ahora, por ejemplo, si me preguntan a mí si para la siguiente revisión para el 2030, entonces yo pediría, por ejemplo, que se elimine el FAS, por ejemplo, ¿verdad? ¿por Porque, qué? ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el FOB, el exportador tiene el aval de la compañía naviera, emite el conocimiento de embarque porque esas mercancías ya están recepcionadas y custodiadas ahí. Pero el otro, colocar la mercancía al lado del buque, como No, que queda muy a la intemperie la mercancía. Entonces, ¿qué ocurre si le sucede algo? ¿Verdad? Esa es si le justamente sucede la algo cuestión. o si desaparece algo, ¿verdad? Sí, desaparece algo, de repente algún hecho de corrupción y como que, entre Esa, comillas, merma la mercancía ahí. sí, claro, entonces es cierto, es un Entonces, riesgo muy alto. claro, profe, Pero, está ahí el riesgo latente. pero los costos seguramente también juegan un papel muy importante en este tipo de transacción. Los costos que va a representar tanto para el importador como para el exportador, ¿verdad? Sí, claro, profe, justamente eso también una pérdida en eso o alguna negligencia implica un sobrecosto para cualquiera de las partes, ¿no? Ok. Creo que ya no hay más preguntas, así es que muchísimas gracias, profesor, excelente, aprendimos mucho. Como dije al inicio, también los contadores manejamos un poquito de este tipo de Incoterms, así es que muchísimas gracias, profesor, y bueno, que tenga una bendecida noche. Muchísimas gracias a ustedes, un honor estar compartiendo con todos ustedes también ahí y a las órdenes, entonces, cualquier cosa. Y éxitos para todos también. Gracias. Muchas Hola, gracias. profe. Hay Sí, una Eh, pregunta. Hay Buenas una tardes. pregunta, creo. Bueno, Sí, realmente quería compartir aquí con Julio, ¿verdad? La importancia del Incoterms. Realmente es el centro del comercio internacional. Bueno, me gustó muchísimo compartir este momento y bueno, muchísimas felicidades y éxito, Julio. muchísimas gracias, profe. Entonces, parte de mis conocimientos te lo debo a ti, a la profe Graciela, a la profe Florencia y un listado que bien extenso. Bien largo. Sí. Bueno, muchas gracias. Éxito, Julio. Gracias, profesora. Muy amable. bueno, gracias al profesor Julio, a la profe Graciela. Eh, hemos concluido entonces hoy Incoterms 2020, evolución y cambios principales. Mañana, a partir de las 18 horas, vamos a tener internacionalización empresarial y comercio internacional a través del multilateralismo. Les invito entonces a todos ustedes a participar de esta charla. Sin más, no tengo más nada que decir. Entonces les deseo una buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenas tardes. Éxitos y bendiciones. Gracias igualmente para todos.